Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Este es Free Flow, donde fluyen las ideas. Yo soy Eduardo. Yo soy Yasmín. Bueno, hoy vamos a platicar. ¿De qué vamos a platicar? Vamos a platicar sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ah, sí, el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ese fue el tema que yo escribí en mi trabajo escrito. ¿Tú también, no? Sí, yo también. Bueno, tenemos pues 6 páginas de información, ¿no? Sí. Pues se supone. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué nos puedes decir del Tratado de Guadalupe Hidalgo? El Tratado de Guadalupe Hidalgo oficialmente puso fin a la guerra entre México y Estados Unidos. Fue firmado el 2 de febrero de 1848. Bueno, entonces el Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a la guerra entre los Estados Unidos y México. Y entiendo que México tuvo que ceder tierras, ¿no? ¿Cuántas, como cuánta tierra era? Era mucho. Incluye los estados de California, Nuevo México, Nevada, Utah y partes de Colorado. Y en cambio, ¿qué recibió México? Pues en el tratado menciona que a cambio de la tierra, el gobierno de los Estados Unidos acordó pagar a México $15 millones. 15 millones de dólares. ¿Cuánto sería esa cantidad en esa época? Sí, porque no me parece así como un número grande. No parece mucho dinero, ¿verdad? No, a mí no se me hace A mí se me hace muy poquito dinero. Sí, y luego pues creo que es lo que sucedió con este tratado, ¿no? Habían muchas promesas pues que fueron incumplidas por los Estados Unidos. Sí, yo leí que ni los Estados Unidos ni pagaron todo el dinero que le debieron a México. Entonces, ¿no pagaron los 15 millones enteros? No. Bueno, pues es otra cosa para la lista de promesas incumplidas. Pero también nos aprendimos acerca de unos artículos importantes en el tratado, ¿no? ¿Cuáles de los artículos te interesaron? Pues los que a mí se me hicieron más como que no fueron cumplidas fueron el artículo 8 y el 9. Bueno, ¿qué dice el artículo 8? ¿Qué es la esencia del artículo 8? Pues habla sobre la tierra de los mexicanos que vivían ahí antes que los Estados Unidos comprara esa tierra de México, y que dice que los derechos de la tierra de los mexicanos que se iban a mantener, que los Estados Unidos iba a respetar que era la tierra de los mexicanos antes que era la tierra de los Estados Unidos. Interesante. Entonces, en ese artículo, básicamente lo que estás diciendo es que la tierra que era de los mexicanos iba a mantenerse en las manos de mexicanos, ¿no? Sí, básicamente. Sí. ¿Y así sucedió? No, en California, cuando estaba escribiendo el ensayo para el trabajo escrito número 1, yo leí que en California crearon un ley llamado California Land Settlement Act of 1851, que decía que los mexicanos que querían mantener su tierra tenían que enseñar documentos diciendo que sí era su tierra cuando el artículo
número 8 decía que no iban a tener que enseñar los documentos ni tenían que comprobar que esa tierra sí eran de ellos, que el gobierno de México le habían dado escritura de esa tierra. Ok, y básicamente nomás tenían que presentarles nomás le tenían que presentar las escrituras, ¿verdad? Los mexicanos al gobierno de California. Sí, pues los tenían que presentar delante de una comisión de 3 personas en un tribunal. Pero lo que el California Land Settlement Act of 1851 jugó un papel importante en la violación de las protecciones de derechos sobre la tierra prometidas en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, porque ya cambió el proceso de mantener los derechos sobre la tierra de un simple reconocimiento de costosos litigios legales para los propietarios mexicanos. Entonces los mexicanos tenían que comprobar que su tierra era su tierra. Sí, fue un proceso que impuso la carga de la prueba a los mexicanos, donde tuvieron que presentar documentación que acreditara su propiedad. Y entiendo que el problema con eso era que eran mexicanos, entonces no hablaban el idioma. En las cortes, ¿cómo les fue a los mexicanos? No, pues muchos de los mexicanos perdieron su tierra porque los costos de litigar en corte fueron demasiado. Fueron muy caros. Sí. Entonces, y luego también entiendo que el idioma jugó un papel grande también, porque pues la litigación ya era en inglés en vez de español. Sí, entonces era un sistema legal y también un idioma que ellos no conocían. Entonces era difícil poder comprobar que eran dueños de esas propiedades. Ahora, cambiando de tema, vamos a enfocarnos en el artículo número 9. ¿Me puedes decir qué es lo que dice el artículo número 9? ¿Qué promete a los mexicanos? El artículo 9 promete darles a los mexicanos que decidieron convertirse a ciudadanos estadounidenses los mismos derechos que cualquier otro ciudadano americano. Sí, los mismos derechos constitucionales que disfrutan los americanos. Sí, y también hubieron muchas instancias donde era obvio que no se respetaron estos ideales, no se protegieron los derechos constitucionales de los mexicanos, y pues un ejemplo que podemos ver es como en la época de 1849, cuando descubrieron oro en California. Sí, en esos tiempos mucha gente de diferentes partes del país llegaron así en búsqueda del oro, ¿no? Sí, todos se querían enriquecer y ir a buscar el oro en California. Uh-huh. Sí, luego pues mucha de la gente que venía como del de la costa este, eran angloamericanos, y lo que hacían es que ocupaban ilegalmente las tierras de los mexicanos en California. Uh-huh. ¿Y tú leíste cerca de los linchamientos de los mexicanos durante esta época? Porque sí hubo bastantes
casos de linchamientos de los mexicanos, ¿no? Durante este tiempo sucedieron muchos linchamientos de mexicanos. Y la razón que sucedió esto eran los anglos que estaban... Sí, y pasó por motivos racistas, esos linchamientos. Entonces las autoridades, incluso las autoridades tenían parte en esto porque sabían que sí, estos casos de linchamientos eran por motivos racistas. Muchas de las veces se los acusaba a los mexicanos de crímenes. El único problema es que en vez de darles el mismo derecho, el derecho debido, así para la justicia, lo que hacía eran las autoridades y gente, y sin debido proceso legal, lo que hacían es que colgaban a los mexicanos. Y eran específicamente en contra de los minoritarios, pero especialmente los mexicanos. Híjole, la neta, se pasan, qué racistas. Sí, y luego pues estas promesas incumplidas fueron al resultado de ese tipo de racismo. Incluso toda esta guerra comenzó basado como en ideales racistas. ¿Cómo cuáles? Sí, para dar así como un contexto histórico, antes de comenzar la guerra, estaba el presidente James K. Polk en su campaña. Lo que prometió en su campaña en las elecciones era una idea de Manifest Destiny. ¿Qué es eso de Manifest Destiny? ¿Qué quieres decir con eso? Que manifestar el destino. Y pues ese destino era que el hombre anglo controlara la tierra de la costa este hasta la costa oeste. El único problema es que era toda esa tierra que estaba en el Southwest. El problema es que le pertenecía la tierra a México. Y México no estaba interesado en vender esa tierra. ¿Y qué es lo que pasó? Sí, después de que los Estados Unidos haya anexado a Texas después de la independencia, la frontera original no era en el Río Grande, era en el río Nueces, que está localizado como unos 150 millas al norte del Río Grande. Sí, y esa tierra estaba en disputa, pero realmente le pertenecía a México. No me digas. No, qué interesante. Sí, y en esta tierra disputada, los Estados Unidos mandó las tropas y ahí estaban. La cosa es que provocaron a México y México se defendió. Y poco después de eso es cuando se declaró guerra entre los Estados Unidos. Declaró guerra a México. Y la verdad que en ese tiempo México estaba pasando por mucha instabilidad política, también instabilidad económica, y la verdad es que no tenían el medio ni el modo de defenderse contra los Estados Unidos. Y sí, los Estados Unidos pudieron provocar esta guerra para cumplir esta ideal racista de manifestar el destino, Manifest Destiny, de llegar el poder del hombre anglo que controlara toda la tierra desde el este hasta el oeste. Sí, y luego con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México tuvo que ceder toda esa tierra. No, sí, pues aunque el Tratado de Guadalupe Hidalgo se presentó como una solución a la guerra entre México y los Estados Unidos, con promesas de paz
y protección, en realidad no cumplió con sus promesas más importantes. Por lo tanto, en lugar de cumplir con sus promesas de paz, unidad y protección, el Tratado de Guadalupe de Hidalgo se convirtió en una herramienta de conquista sentado en las bases para más de un siglo de despojo y discriminación contra los mexicanos. Muy bien, pues gracias, Yasmin. Has resumido muy bien el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Bueno, pues parece que se nos acabó el tiempo. Solo quería darle muchas gracias a la audiencia. Yo soy Eduardo Batres. Y yo soy Yasmin Valenzuela. Bye.